Bien, saludos. Esta semana vamos a tratar lo del producto cartesiano. Así a grosso modo les cuento que hay varias definiciones importantes que deben de conocer antes de adentrarse en el tema de producto cartesiano o conjunto producto también como se puede encontrar. Entonces lo primero es entender lo que es un par ordenado, que es un conjunto formado por X y Y. Generalmente están en ese mismo orden. También el concepto de conjunto, que es una colección de elementos con características similares. Cuando hablamos de conjunto, por ejemplo, si hablamos del conjunto de la ropa de las mujeres, vestido, falda, pantalón, etcétera. Entonces también eh, destacar que los conjuntos se pueden presentar de dos formas, por comprensión o por extensión. Cuando se habla de un conjunto por comprensión es simple y llanamente un conjunto que describe una cualidad o una característica que usted ya previamente conoce. Por ejemplo, el conjunto C, que son todo X tal que X, las vocales. Por ejemplo, en este caso todo el mundo sabe cuáles son las vocales. Entonces sería A, E, I, O, U. Entonces por comprensión se escribiría así, y si es de forma por extensión, entonces ese conjunto C sería A, E, I, O, U. O sea, en resumen, esto describe alguna característica puntual y de forma extensiva está el listado de todos sus elementos de forma explícita. Por ejemplo, también los días de la semana y es el desglose, o por ejemplo las estaciones del año. Entonces, entrando ya un poco en materia, está el producto cartesiano, que se define como una operación donde se relacionan dos conjuntos. Los conjuntos, para relacionarse, se van a formar pares ordenados con la misma estructura que les había comentado, con X, Y, tal que X pertenezca al primer conjunto, al conjunto A, como en este caso, y Y entonces pertenece a los elementos de B, que sería el segundo conjunto. Importante, el conjunto producto o el producto cartesiano se representa con la operación X como si fuera una multiplicación, pero en vez de multiplicar números vamos a multiplicar conjuntos. Entonces, para realizarlo es sumamente sencillo. Por ejemplo, tienen el ejemplo A, que tienen los elementos A, B, C, y tienen el conjunto B, que es S, T, U, B. Entonces, lo que se hace es asociar cada elemento de A con cada elemento de B. Vamos a hacer este, que es más sencillo, porque en el caso del primero es un poco más extenso por la cantidad de elementos que tiene. Entonces vamos aquí a la pizarrita. Tengo el conjunto C, que tiene los elementos. Eso es importante. En el caso de los conjuntos se denotan con llaves, y los elementos, por ejemplo, en el conjunto C son 1, 5 y 3. Entonces aquí tengo 1, 5, 3, cierro con mi llave, y tengo el segundo conjunto, que sería el conjunto D, que tengo los elementos 2, 4. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? En este caso, vamos a encontrar C por D. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a asociar cada elemento de C, en este caso el 1, el 5 y el 3, con cada elemento del conjunto D, que es el segundo conjunto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a formar parejas. 1 con 2 es la primera, luego 1, 1 con 2, y luego 1 con 4. Va a ser ahora 1,4. Y eso mismo lo voy a repetir con el segundo elemento, que sería 5, 5 con 2, y también lo voy a hacer con 5 con 4. O sea que yo voy a tener 5,2 y 5,4. Igual con el tercero, que sería 3,2 y 3,4. Cierro mi llave y ahí indico que ya he terminado. Realmente esta operación del producto cartesiano es muy sencillo. Es básicamente siempre tener presente cuál es mi primer conjunto, cuál es mi segundo conjunto, y asociar cada elemento con cada elemento correspondiente. Voy a borrar aquí la pizarrita como si estuviéramos en la clase, y vamos a pasar al siguiente tema. Lo siguiente que vamos a ver, ahí tienen varios ejemplos para que lo puedan ver. Bueno, en estos casos sí que son interesantes. Cuando yo tengo, por ejemplo, si tengo el conjunto A, estoy en borra, perdón. Si tengo, por ejemplo, el conjunto A con los elementos
A y B. Y me piden que encuentre, por ejemplo, A al cuadrado. Lo primero que debo de entender es qué es A al cuadrado. Y eso significa que A al cuadrado es A por A. Perdón, aquí voy a borrar. Déjenme darle un para atrás a esto. Exacto, entonces esto es A por A. Significa que yo voy a tomar este conjunto A, lo anoto por aquí otra vez, con los elementos que son A, B, y luego entonces yo voy a encontrar esto que está aquí. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? El primer par ordenado, ¿qué será? Poner la llave. Voy a relacionar este con los elementos A y luego con B. O sea que yo voy a tener A, A, luego voy a tener A, B. Y luego será el elemento B con A y también va a ser con B. Quiere decir entonces que será B con A y B con B. Y este sería el resultado de A al cuadrado. Entonces, otro también particular que en la práctica van a encontrar algunos de ese tipo es cuando tienen un número multiplicado por un conjunto. Por ejemplo, si tienen aquí el conjunto C, es 1, 5 y 3. Vamos a anotarlo por aquí. Tengo a C, que es 1, 5 y 3. Y tengo el conjunto D en este caso, que es 2,4. Entonces me pide que encuentre C por 3D. Voy a encontrar a C por 3D. ¿Qué es lo primero que necesito resolver? Es esto, ese 3D. ¿Qué significa eso? Que ese coeficiente, ese numerito que está ahí, que es 3, yo lo voy a multiplicar por todos los elementos de D. Entonces ya yo no voy a trabajar con este conjunto, sino que voy a trabajar con 3D. ¿Y qué va a ser 3D? 3 multiplicado por cada elemento, que sería 3 por 2, 6, y 3 por 4, entonces sería 12. Cierro mi llave. Entonces C por 3D va a ser relacionar este primer elemento no con 2 ni con 4, sino con 6 y luego con 12. O sea que yo voy a tener, sería 1 con 6, luego 1 con 12, luego 5 con 6, luego 5 con 12. Luego voy a tener 3 con 6 y luego 3 con 12. Y ahí termino. Y ese sería el resultado final de este producto cartesiano. Una propiedad importante que necesitan manejar es que el conjunto producto tiene una particularidad y es la propiedad que les voy a comentar, donde se cumple que no es lo mismo, por ejemplo, yo tener A por B que B por A. Esto es totalmente diferente. Eso significa que no es igual. Hay una salvedad ahí. Déjenme darle para atrás y escribir esto bien. Por A. Hay una salvedad que esto solamente se va a dar, como está aquí escrito, si A y B son iguales. O sea, sí y solo sí. O sea, A por B va a ser igual a B por A, sí y solo sí, A es igual a B. Entonces, cuando no sea así, imagínense que yo tengo el conjunto A. Vamos a crear 1 y 2. Y el conjunto B que sea 3 y 4. Lo que establece esta propiedad es que no es lo mismo, imagínense con ropa, usted ponerse una blusa y un pantalón a ponerse un pantalón y una blusa. Por ejemplo, si se la pone el pantalón en la parte de arriba no funciona, o sea, no es lo mismo yo ponerme en la parte de arriba de mi cuerpo un pantalón y en la parte de abajo una blusa, porque no funciona. No es igual que si yo tuviera una blusa en la parte de arriba y un pantalón en la parte de abajo. En teoría son los mismos elementos, pero el orden cambia. Entonces, por ejemplo, si es A por B, el resultado sería, si lo hacemos de forma rápida, el par ordenado 1,3, 1,4 y luego 2,3 y luego 2,4.
Si hago B por A, el resultado será realmente, en vez de 1,3, yo voy a tener 3, que es mi primer elemento, con 1. Siempre debo de observar cuál es el primero que me están indicando. En este caso sería 3 con 1. Y luego sería 3 con 2. Luego 4 con 1. Y luego 4 con 2. Y este sería el resultado. Entonces hay que ver que no es igual. No es lo mismo 1,3 que 3,1. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente importante esta propiedad de que el conjunto producto no es asociativo, me parece. La otra parte importante es la representación gráfica. Vamos a ver ahí, tienen 3 formas de representarlo, en el diagrama de Venn o sagital, el diagrama de árbol y también el diagrama de coordenadas cartesianas. Vamos a tener, por ejemplo, si tengo el conjunto A, vamos a suponer que tengo los valores de 1 y 2, vamos a usar estos números que son muy fáciles, y tengo el conjunto B que sean A y B, suponiendo. En el primer caso, que es el diagrama de Venn, la forma de realizarlo, voy a crear un globo, queda un poco raro, excúsenme, con el primer elemento que sería A, y dentro de ese globo yo voy a colocar los elementos. Aquí tengo 1 y tengo 2. Voy a crear otro globo que sería el conjunto B y tendría los elementos A y B. ¿Qué voy a hacer ahora? En el par ordenado, o sea, A por B, si lo hago por aquí, es 1 con A, 1 con B. Y luego es 2 con A, y luego tengo 2 con B. Entonces, sería 1 con A, 1 con B. 2 con A y 2 con B. Sumamente sencillo. Ese sería el diagrama de Venn. En el caso, vamos a borrar solamente esta parte para usar ese mismo conjunto. En el caso del diagrama de árbol, es también bastante sencillo. El diagrama de árbol funciona como un árbol. Voy a tener las ramas y voy a tener las hojas. Las ramas van a ser mi primer conjunto y las hojas van a ser mi segundo conjunto. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener estas ramitas. Tengo la rama 1. Voy a ponerle el lápiz. Tengo la rama 1 y tengo la rama 2. ¿Qué va a pasar? La rama 1 tendrá 2 hojas, que serán los elementos del conjunto B, que sería la hoja A y la hoja B. La segunda rama, que es la rama 2, va a tener también 2 hojitas, que sería la hoja A y la hoja B. Y esta sería la representación gráfica usando el diagrama de árbol. La última representación que vamos a ver es la del diagrama cartesiano. Permítanme borrar aquí. Entonces, para el diagrama cartesiano vamos a usar una parte de un plano cartesiano. Es básicamente 2 rectas que se unen, donde en este eje, que es el eje X, que es el eje de la abscisa, voy a colocar los elementos de mi primer conjunto. Mi primer conjunto está aquí, es A. Los elementos de A es 1 y es 2. Entonces, en este, vamos a ponerle aquí A. En este eje, que es el eje de la ordenada, o es el eje Y, voy a colocar mi segundo conjunto, que es mi conjunto B. ¿Cuáles son los elementos? Voy a tener a A y voy a tener a B. ¿Qué voy a hacer? Voy a formar pares ordenados, que ya yo lo tengo aquí. Miren, aquí faltó el B. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 con A, que sería 1. Voy a llegar hasta donde esté la A, con A, y este es el punto. Luego voy a tener 1 con B. Luego voy a tener 2 con A. Y luego voy a tener 2 con B. Yo espero que en su mascota se le salga mucho mejor. Y esa es básicamente la representación en el diagrama cartesiano. Bueno, señores, ustedes van a ver que tienen una práctica asignada para que la trabajen. Luego de que trabajen la práctica, entonces deben completar la evaluación de la semana 2 para que cerremos el contenido de esta semana.
Ya usted sabe, muchas gracias. Hablamos en la siguiente clase.